Derecho, libertad de cultos o religiosa. ¿Qué es? La libertad de culto o libertad religiosa es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, de no elegir ninguna irreligión, o de no creer o validar la existencia de un Dios, ateísmo y agnosticismo, y poder ejercer dicha creencia públicamente, sin ser víctima de opresión, discriminación o intento de cambiarla. En las democracias modernas generalmente el Estado garantiza la libertad religiosa a todos sus ciudadanos, pero en la práctica la elección del credo está dada generalmente por costumbres familiares y sociales, asociándose frecuentemente ciertas sociedades a ciertas religiones. ¿Qué se dice a nivel mundial? La libertad religiosa es reconocida por el derecho internacional en varios documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 18, la cual indica: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. La Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones. Este documento es sin lugar a dudas uno de los más importantes en materia de defensa del derecho a la libertad religiosa y de cultos. Fue suscrito en 1981, en el seno de las Naciones Unidas, y en su preámbulo hace una serie de afirmaciones recogidas en todas las diferentes declaraciones sobre derechos humanos, así como en los pactos internacionales que regulan la materia, tales como la importancia del respeto debido a este derecho, cuya violación ha causado innumerables guerras y la creciente intolerancia religiosa que se evidenciaba en el mundo en ese entonces. ¿Qué se dice en Colombia? En Colombia el derecho a la libertad religiosa y de cultos fue tardíamente consagrado de manera expresa. Esto se evidencia desde la realidad social del país, la cual exigía la clara y expresa estipulación de este derecho. Al respecto, sin lugar a dudas, la Constitución Política de 1991 significó para la historia constitucional de nuestro país un gran hito, especialmente al dar una importancia inusitada a las minorías, entre ellas a las religiosas, y reconocer ampliamente la dimensión religiosa del ser humano, como un elemento esencial a su naturaleza y dignidad. Constitución del 91. Previo al artículo que consagra expresamente el derecho a la libertad religiosa y de cultos, encontramos el derecho a la libertad de conciencia, el que también se erige como presupuesto básico para la libertad religiosa, dado que no es posible pensar en la libertad religiosa si no existe libertad de conciencia. De esta libertad se derivan a su vez varios derechos que hacen parte de la libertad religiosa. En efecto, se pueden desprender tres derechos básicos. A. No ser molestado por razón de las convicciones o creencias. B. No ser compelido a revelar tales convicciones o creencias. Calle. No ser obligado a actuar en contra de las mismas convicciones o creencias. De los aspectos señalados puede establecerse el deber del Estado y de todos los particulares de respetar las creencias de las personas, en las que en principio, mientras permanezcan en el fuero interno de cada persona, no pueden ser objeto de ningún reproche. De otro lado, debe señalarse como parte del derecho a la libertad religiosa y de cultos el derecho a comportarse de acuerdo a las creencias adoptadas, a tener coherencia de vida. Por lo mismo se prohíbe todos aquellos actos tendientes a obligar a las personas a actuar en contra de lo que en esta materia creen. De nada serviría tener consagrado el derecho en comento, si no se permite actuar conforme a ello. Todo esto, claro está, dentro los expresos límites que señale la ley, necesarios para la protección de otros bienes jurídicos. Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la Ley 113. Sin lugar a dudas, el Constituyente del 1991, al consagrar como lo hizo, el derecho a la libertad religiosa y de cultos, dio un gran avance en esta materia, eliminando de su texto cualquier mención y tratamiento especial a religión alguna. ¿Y cómo se viola este derecho a nivel mundial y nacional? Las situaciones de discriminación religiosa o intolerancia religiosa siguen siendo muy frecuentes en distintas partes del mundo, registrándose casos de intolerancia, preferencia de una religión por sobre otras y persecución a ciertos credos, como por ejemplo, las teocracias, Ciudad del Vaticano, Arabia Saudí,
República de las Maldivas y la República Islámica de Irán, son países donde el clero ejerce el poder en nombre de Dios y donde la práctica de otras religiones está formalmente prohibida o estrictamente controlada. De igual manera son varias religiones minoritarias que son restringidas y no pueden practicar su fe en muchos lugares del mundo. Es claro que en Colombia el derecho a la libertad religiosa y de cultos no se desliga de la situación de discriminación a nivel mundial, es por ello que en algunas instituciones, este derecho no es respetado y existen otras instituciones o individuos que se aprovechan de la inocencia o fe ciega de algunas personas. Pastores o manipuladores. Vivimos en tiempos donde muchas personas creen que están siendo pastoreadas pero en realidad están siendo manipuladas por personas que se dicen llamar pastores o sacerdotes, ya que controlan la voluntad de la gente, con discursos de salvación. Manipular no es más que persuadir a la gente con el propósito de apoderarse de algo que les pertenece. Ya sea su voluntad, posiciones y hasta su propia vida. La masacre del siglo. El 18 de noviembre de 1978, se suicidaban en Guyana 914 integrantes de una secta religiosa de origen norteamericano, la Iglesia del Templo del Pueblo fundada por Jim Jones. Según los expertos que estudiaron el caso durante años, Jones se percató de que había llegado a una situación sin salida y decidió apelar al suicidio revolucionario. Explicó a sus fieles que su sociedad había sido destruida, y que era preferible matarse a seguir viviendo. Les aseguró que, de todas formas, se reencontrarían en otra vida, después de una reencarnación. La mayoría de las víctimas murieron al ingerir cianuro potásico mezclado con zumo de uva. El reverendo Jones, megáfono en mano, les increpaba: debéis morir con dignidad. La profeta de la estafa. Las estafas de esta mujer, María Elvia Rodelo Zambrano, conocida como la profeta, logró apoderarse de unos 25.000 millones de pesos de feligreses de varias iglesias evangélicas en toda Colombia. La mujer decía a los pastores que ella era la única heredera de una fortuna de 4 o 5 billones de pesos, pero en el testamento tenía una cláusula que obligaba a entregar la mitad para obras sociales que la profeta anunciaba que iba a dar a diferentes obras sociales evangélicas. Y por cada millón de pesos que ellos aportaran, recibirían 30 millones. A través de ellos convencía a los feligreses y prometía a los pastores una ganancia incalculable, la cual tenía la bendición del Señor Jesucristo. Fue así como muchos evangélicos ingenuos vendieron sus casas, fincas, ganado y vehículos, para entregarle a esta mujer fuertes sumas de dinero. Por este hecho fueron capturadas 16 personas más, muchas de ellas pastores de iglesias evangélicas y familiares cercanos de la profeta. Caso Piraquive. Hay gente que llega a la iglesia sin un ojo, otros llegan sin un brazo, otros llegan sin una pierna, bueno, con algún defecto físico, ¿no? Y ustedes no pueden nombrar a esa persona como un predicador que se suba en un púlpito. Por causa de la conciencia, eso queda mal. Venga, les cuento una cosa escandalosa de una iglesia muy peligrosa. Se les acusa de discriminación. Si eres lisiado no puedes ser pastor. Venga, les cuento una muy penosa de una pastorcita mentirosa, siempre con la discriminación. Tiene lisiado ella el corazón. Error es el que comete discriminando en nombre de Dios. Dice que por conciencia a los muchos les dice que no. Si hasta el mismo Cristo a ciegos y enfermos él valoró. Que no, si te falta un brazo tienes un parche, no eres pastor. Que porque a los fieles ella dice les causa estupor. Y a su propio hijo porque era gay del culto lo echó. Y entonces el minusválido, él sabe que él no puede pasar ya al púlpito, entonces él ya no va a ir a ponernos una demanda. Pero no importa la ofrenda generosa, para dar el diezmo y si es otra cosa. No les importa si tienes muñón, desde que aportes con mucha emoción. Con esta doctrina tan espantosa, se vio una secta muy poderosa. A los creyentes les mete presión, pa' que los apoyen en el tarjetón. Ay Dios, a los Piraquive por la culata el tiro salió. Y en el ojo del huracán el mira ya se metió. Por captar dinero les abrieron investigación. Salió en todos los diarios y noticieros sin excepción. Le hicieron 1000 memes y todo el mundo se lo
compran votos y ellos van es por los votos. A nosotros nos toca ser igual, nos toca ser astutos. Y en el extranjero mansiones lujosas. Y en el extranjero mansiones lujosas. Aunque nos defiendan muchos ignorantes. Aunque nos defiendan muchos ignorantes. Ay, mira, 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 pero qué humillante. Mira, 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 pero qué humillante. Y eso que esta gente es muy religiosa. Eso que esta gente es muy religiosa. Pero lo hacen de forma deshonrosa. Pero lo hacen de forma Ay, deshonrosa. pero mira, 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 ay, qué gente odiosa. Mira, 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 ay, qué gente odiosa. No son unos guías, son unos farsantes. No son unos guías, son unos farsantes. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Te están pastoreando. O manipulando.